Bueno, entonces vamos a hacer el diseño de un controlador en tiempo real utilizando la interfase con el Arduino. Nuevo EI. Vamos a utilizar también el MATscript para hacer el código. Aquí está la barra de herramientas del Arduino. Y esta es la barra de funciones, pues donde tenemos todo. Vamos por aquí. Entonces en el diagrama de bloques vamos a generar primero una estructura de time loop en tiempo real, que es el ciclo while en tiempo real. Tiene temporizador y me va a permitir entonces hacer la implementación, seleccionando acá el tiempo de muestreo adecuado. Pongamos un tiempo de muestreo, por ejemplo, de 50 milisegundos. OK. Listo. Después tenemos que hacer la parte del Arduino. Entonces vamos a hacer la conexión de todo lo que necesita el Arduino. Para este sistema que tengo conectado al computador, utilizo un canal análogo para la lectura y un canal de salida de PWM para el 0. Básicamente lo que necesito es inicializar el Arduino, decirle el número de servos, decirle en qué canal está el servo, hacer la lectura del canal análogo, mandar la lectura del servo y cerrar el Arduino. Entonces, pues aquí están los bloques: el de inicialización, el de cerrar. Ese es el procedimiento. Pues yo aquí ya me lo sé más o menos, pero pues si ustedes no se lo saben, ejemplos: lectura análoga, doble clic, mostrar diagrama, y ahí está: inicialización, lectura, cerrar. Acá le dicen qué puerto conectar. Ahí están los ejemplos más o menos claros. Entonces miren, yo tengo acá inicialización, lectura, cerrar. Y para el de PWM, por ejemplo, aquí está: inicialización, el número de servos, el puerto en el que está el servo, y acá es la lectura del servo. Pero igual acá les dice, por ejemplo, dónde conectar el servo y todo. Entonces, mirando los ejemplos, ustedes más o menos se pueden orientar. Yo voy a utilizar estos dos. Entonces, por acá en la inicialización, y voy a utilizar uno de escritura. Y ya, esa es toda la estructura pues que necesito. Eso ya lo puedo borrar. Entonces acá empiezo a enlazar cada uno de los bloques. Por ejemplo, el primer bloque, que es el de inicialización, dependiendo del puerto en el que esté. Entonces aquí donde dice Visa Resource es el puerto. En este caso un puerto sería el que él crea. Le digo constante, y acá me quedo en el COM8. Entonces el COM8 es donde está conectado. Aquí le debo decir el número de servos. ¿Cuántos servos tengo? 1. Aquí entonces le digo que el servo 0 lo tengo, y acá le digo en qué puerto está conectado. Este es el puerto del Arduino. Entonces yo acá tengo el servo, que es el pin amarillo, en el puerto 2. Entonces aquí están los puertos: puerto 1, 2, 3, y los de entrada análoga son a este lado. La alimentación del Arduino la tengo con una batería aparte. ¿Puerto de pin 2 de PWM. Son los digitales. Él tiene digitales y análogos.
Entonces ahí está en el pin 2. Acá le puedo tener más servos, entonces yo digo, tengo 5 servos. Entonces acá va la configuración. El servo 0, ¿en qué puerto está? El servo 1, ¿en qué puerto está? El servo 2 y así. ¿Cómo? No, aquí es el número de servos. Y aquí arranca la numeración desde 0. 0, 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, si tengo 4, sería 0, 1, 2, 3. ¿Tiene que hay un bloque de términos por cada servo o ponen todas las restricciones en ese servo? Uno por cada servo. ¿En serio? Sí. No, en serio. Sí. Usted con ese cable rosado. Ahí van los datos de configuración que los va pasando. Y el de abajo. Y el de abajo van los datos de error. Si hay algún error, ahí lo pasa y se lo muestra. Esa es la interfaz. Entonces, ya. Aquí lee el servo. Perdón, escribe en el servo. Y aquí lee el canal análogo que ya le tengo que decir en qué pin está. Entonces acá le digo crear constante. Entonces aquí está en 0, o sea que acá en la tarjeta debe ser el que dice AO0, que son este lado, que son las entradas análogas. Entonces aquí yo lo tengo conectado en AO0. Este pin es la salida análoga del sensor de distancia. Cualquier lectura análoga que ustedes tengan que hacer, pues ahí escogen el pin. Tienen desde AO0 hasta A5, perdón, desde A0 hasta A5, o sea 6 entradas análogas. En esta tarjeta que es el Arduino 1, que es la que está por defecto aquí, board type 1, yo le puedo dar acá crear constante, y si tengo uno que se llama por ejemplo Due Milanove, no sé a quién le tocó, hay uno que dice Due Milanove, entonces, creo que al otro grupo, el que no vino, ellos lo tienen que configurar acá. Si tienen la tarjeta 1, pues va así. Pero es la que sale por defecto, entonces no la ponemos. Y aquí el servo, entonces le decimos cuál es el que vamos a conectar, servo 0, y el valor que vamos a mandar. Entonces pongámosle acá un control. Y acá pongámosle el voltaje de salida, un indicador. Voy a hacerlo más bien desde aquí para que me queden más ordenados. Entonces, un control, este sería entonces el servo, que básicamente sería nuestro U de K, y un indicador que sería la lectura, o sea el Y de K. Entonces U de K para este, Y de K para este. Y ya tenemos el programa listo. Correr. Ahí está corriendo. Entonces miren, el U de K en 0 arranca ahí. A medida que yo lo voy subiendo, va cambiando la posición del servo. Miren que el sensor me está leyendo 0.8. Es el valor de voltaje que está leyendo. O sea, él es. Pero ahí se no ha escalado el voltaje con respecto a la distancia. No, El no. 0 sería acá. Y ahí miren que empieza a aumentar hasta llegar a ¿cuánto? 2.2. Y ahí ya llegó al tope. Entonces ahí está entre 0.8 y 2.2. No es perfectamente lineal. ¿El 0 está dónde? 70 y 80, por ahí. Pon la pelota en la mitad. Por ahí. Se sigue cayendo. En 100.
Entonces, ahí está marcando 1.3. Entonces estaríamos entre 2. En este lado, ¿cierto? 2.2. En el lado de allá, 0.8. En la mitad, 1.2. Como pueden ver, la relación es no lineal. De hecho, la curva del sensor es una curva no lineal. Pero pues ya existen sistemitas que, polinomios que me permiten linealizar. Faltaba el control, botón de parada. Entonces lo primero que tengo que detectar son los rangos en los cuales debe funcionar el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí en este U debo determinar cuáles van a ser los rangos. ¿Estamos hablando del ángulo? Sí. Entonces, ¿en qué ángulos voy a trabajar? Entonces, miren los valores de entrada. Por eso les decía que miraran los valores de entrada aquí. ¿Se mueve? No. Stop. Ahora cometí un error, no le coloqué botón de parada, lo detuve, entonces paró donde estaba y no ejecutó esta parte, o sea, no me cerró el puerto. Entonces, por eso es que está sacando el error de comunicación. Pero ya, usualmente desconectándolo y conectándolo ya se soluciona. Entonces miremos, por ejemplo acá está en 130, 0, ¿no? ¿No se está moviendo? ¿Será que se me descargó la batería? Miremos a ver. Aquí tengo una señal de 5 voltios disponible. Sí. Bueno. Entonces, organicémoslo. El 0 estaría por acá. Se quede quieta. 70. El ángulo mayor que vamos a leer sería, coloquémosle acá 90. 100. Por ejemplo, 100. Entonces 70, 100 y el menor, pongámosle 40. 40, 100, 70. Listo. Entonces stop. Hacemos una interpolación, por ejemplo, lineal aquí. La interpolación, bueno, esto del Arduino no lo necesitamos más. La interpolación lineal está aquí en matemáticas, fitting, linear fit.
Perdón, cogí el que no era. Interpolación, interpolar un D. Pero la entrada del sensor, ¿cuál es ahí? ¿Cómo? En el diagrama que usted vio, ¿cuál es la entrada del sensor? Y de K. ¿Ya lo veo? Entonces aquí tenemos para el de interpolación lineal, que es este. Entonces van a entrar unos valores aquí en el U que van a ir entre aquí sí. Entonces pongamos acá los Y, crear constante. Este es el vector que va a tener los datos que voy a incluir en la interpolación lineal. Voy a hacerlo únicamente con 3 datos. Entonces acá tendría 70. Ah, bueno, estos son los de qué? Los de Y, o sea, los de salida. Entonces los de entrada, que son los de X. 70, 100. Hay 40, entonces acá 40, 70 y 100. Listo. Y entonces aquí trato de colocar, por ejemplo, los ángulos. ¿A qué ángulos corresponde eso? Entonces, cuando tiene 40, ¿qué ángulo era? Cuando era 70 era 0. Menos 30. Cuando era 40 era por ahí 30 grados. Y cuando era 100, 30. Esa es la interpolación. Entonces aquí yo ya voy a colocar 0. A ver, 30. Algo está pasando ahí con él. Entonces miremos el U. Aquí está XY. XY, aquí están los X, 40, 70 y 100. Ah, perdón, los coloqué al revés. Esos son los Y. Estos son los X. O sea, las entradas van a ir entre menos 30 y 30. Entonces, a ver. 30. Y menos 30. O sea, ya quiere Y decir que 0. usted le coloca 40, directamente se va hasta 30 nada más porque usted ya lo escaló. No, yo no lo he escalado. No, Él interpola no, con no. esto. Entonces ahí tiene una recta. Ah, Pero para mí acá pues ahí no ha colocado puedo todavía. definir acá 30 y este menos 30. Yo lo puedo colocar como quiero. Miren que ahora aquí 0 sigue igual. Pongo 30, entonces va a ser para este lado. Pongo menos 30 hacia arriba. 0. Listo. Entonces ya tengo el de la entrada. Ahora hago la lectura para este. Entonces la lectura para este, que sería el Y, también la puedo hacer con una interpolación lineal, pero ese no tiene interpolación lineal, es una curva. Sin embargo, yo podría hacer lo mismo, como tomamos los datos. Entonces voy a copiar exactamente esto. Ahora, entre más puntos tenga, como la representación es no lineal, pues va a ser mejor.
Pero pues ahorita hagámoslo primero con esta. Es así. Entonces vamos a tomar también medidas. Entonces las medidas serían, por ejemplo, tomemos el 0 como el valor de la mitad. Entonces esos son los que van a salir. Entonces serían los y. Bueno, entonces en x, ¿cuánto va a entrar? A este lado marcaba 2.2 y en el otro extremo marcaba 0.8 y en la mitad marcaba 1.3. Bueno, listo. En este era 0, en este extremo era, por ejemplo, menos 20 centímetros y en punto 8, que es el extremo de allá, 20 centímetros. O sea, estoy tomando el 0 como la mitad y ese ya sería el y. Le voy a colocar aquí de todas formas otro indicador, crear indicador de voltaje como para ver algo. Entonces ahí estaríamos en este extremo, en menos 20, ¿cierto? Se empieza a mover hacia allá, 0, hasta llegar al otro extremo, que da más o menos en 20. El problema está en esta región. En esa región va a cambiar mucho. O sea, ahí estaría más o menos en 0. Entonces, la curva, la no linealidad más grande de la curva está del 0 hacia allá, o sea, de la mitad hacia allá. Miren que cambia desde 0.8, bueno, desde 1.3, cambia hasta 0.8. O sea que son, ¿qué? 0.5 voltios. Mientras que desde acá, desde la mitad, cambia desde 1.3 hasta 2.1, casi 7.8 voltios. Esa es la no linealidad del sistema, pero pues igual ahí ya tenemos una medición de ya en función de la distancia. Entonces tenemos grados en un lado y distancia en el otro. Esta es la parte ya de configuración del sensor. Si se quiere mejorar esto, se puede cambiar por una curva polinomial. Entonces, algo así. Voy a tratar de acordarme cuál es. Entonces uno pone una ecuación, como algo así. Entonces aquí pone una ecuación. Y entonces la ecuación usted dice, no, eso es 65 por la potencia del valor de entrada, que es x, a la menos 1.1. Entonces hago valor de entrada ¿sí? Valor de salida, crear indicador. Este valor sería entonces el y de k en centímetros, pero pues miremos qué valores me da. Entonces aquí, ¿cuánto? 26. Y en el otro extremo, 78, que es más o menos la medida de ahí. Si yo lo quiero centrar, entonces le resto 40 menos 40. Entonces en el extremo de allá me da 70, bueno, 40. Da 40 y mándalo por acá. Menos 3. Ah, no, le tengo que restar entonces más. Como 50. Entonces, allá, 20 y pico. Y para este lado, menos 23. Entonces miren, esta es con un polinomio, ¿sí? Pero ustedes pueden obtener el polinomio a partir de los datos.
Ese polinomio es el que me describe la curva del sensor. La curva del sensor pues es como una exponencial así. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. Ahora, yo acá estoy colocando los valores que me acuerdo, ¿sí? de la curva, pero es algo así, es una curva de esta forma. Entonces, esta es otra forma de hacer la interpolación, pues el cálculo del voltaje en función de los datos, pero ustedes pueden utilizar cualquiera, ya sea la interpolación lineal o el polinomio. Entonces, en este caso vamos a utilizar la interpolación lineal. Listo, entonces de aquí no va más. Eso va a aparecer en todos los programas. Lo único que podemos cambiar es, por ejemplo, ¿qué podemos cambiar? El tiempo de muestreo. Y ya, el resto va fijo. Listo. ¿Qué sigue? El controlador. Entonces vamos a hacer primero identificación. Aquí es chévere colocar un graficador como para mostrar las señales. Entonces aquí grafiquemos, por ejemplo, el YK. Entonces, si tenemos el YK, cuando le demos aquí graficar, pues me lo va mostrando en 20 o en el otro extremo. Ahí tengo los gráficos. Cuando muevo el servo, pues ahí voy obteniendo las variaciones. Eso es un ruido. Okay. El del servo. Como es fallando, se queda así. Sí, pero pues espere, yo le quito la autoescala. Vamos a ponerlo entre 20 y 25. Entonces aquí voy a subir el servo. Dame la posición. Ahí están pues como los dos extremos, ¿sí? Pero mire que cada que yo muevo el servo, ¿sí? De que ahí sin mover el servo está más o menos constante. Cuando estoy moviendo el servo aparece un ruido. Ese ruido es por el consumo de corriente del servo. Adivinen por qué le tenía una batería aparte para el servo. Entonces era para disminuir un poco ese ruido en la medición. Pero se me descargó. La próxima vez la traigo cargada. Ustedes pueden tener una fuente de alimentación externa. ¿Eso es por qué? Porque yo lo estoy alimentando el Arduino del puerto USB y todo está saliendo de ahí, la alimentación del sensor, la alimentación del mismo Arduino, la alimentación del servo. Entonces cada que se mueve el servo, pues antes está respondiendo. Pero pues ahí ya tienen el esquema. Listo, entonces ahora ¿qué sigue? El algoritmo de identificación. Entonces, matemática, script, y vamos a colocar un más script. Coloquemos, voy a hacer primero un controlador, para que vean acá el controlador. Hagamos un controlador del tipo proporcional, algo así bien complejo. Entonces, RDK, calculemos por ejemplo el error. El error lo puedo calcular, aquí tengo RDK, entonces voy a definir acá una entrada at input RDK. Voy a definir las entradas RDK, YDK, voy a calcular el error, voy a tener una ganancia proporcional y voy a calcular el UDK, que es la señal de salida. La primera vez que defino variables en este equipo se demora cargándolas, pero pues creo que no vuelve a demorarse tanto. Además estoy grabando, pues sí. Este equipo es un Centrino Duo. Bueno, YDK, entonces RDK, voy a definir otra entrada, YDK, que es esta.
voy a calcular el error en K. Error en K igual a R de K menos Y de K. Y la señal de control, U de K igual a una constante proporcional por el E de K. Voy a definir la constante proporcional. La puedo definir afuera o la puedo colocar aquí mismo. Kp igual a 1. Agregar salida, U de K. Y el U de K va aquí. Este que era un control, ahora lo voy a colocar como un indicador. Y ya tengo un controlador proporcional. Voy a graficar la referencia. Voy a graficar la referencia para que se note que estamos tratando de hacer algo. Entonces voy a graficar además la referencia. R de K, aquí está. Entonces ahí está, R de K, Y de K. No creo que le da clic derecho, clean up. Listo. Entonces aquí ya vemos las dos gráficas. La referencia está en 0 y la señal de salida. Funcionó. Pongámosle 5. Ahí ya va a ser Cero control. 10. Entonces ahí ya le hace falta más. Ya le falta el integrador. Claro. Mire que ahí ya no se mueve. Ahí en 0 le da. Si la sacamos, Trata de volver. él trata de volverla. La planta es un integrador doble. Ese es el modelo aproximado de la planta. Miren que ahí el integrador se supone que la debe llevar al valor de referencia. Pero si igual yo le pido alguna referencia distinta, ahí por ejemplo queda con error de estado estacionario. Él trata de hacer el control, ¿sí? Pero pues ahí por ejemplo referencia en 15. Ya llegó al tope, vea, ahí está. Referencia en menos 15. Pero miren que presenta un error de estado estacionario. ¿Sí? Ese error se supone que si usted mejora el controlador, pues debe mejorar. Pero pues ya está la idea de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ese es el control proporcional. Nosotros vamos a hacer un PI adaptativo. Por ahora, quitemos este y vamos a hacer, entonces simplemente que el U de K sea igual al R de K. U de K igual a R de K. O sea que no estamos haciendo control. Simplemente la entrada es igual a la referencia. Vamos a hacer el algoritmo de identificación. ¿Cuál algoritmo de identificación? El de proyección. Identificación por proyección. Entonces, definimos una variable. Bueno, ¿qué variables necesitamos? Yo lo voy a hacer acá para un sistema de segundo orden. Únicamente. Entonces, de primer orden. Es el sistema que... ¿Cómo quedó? ¿De primero o de segundo? No estoy seguro. De primero. Entonces de primer orden. Entonces tengo dos variables, phi y teta. Creo el phi. ¿Qué parámetros necesito en el phi? Entonces en el phi necesito menos y de k menos 1. Pero tengo y de k. No tengo y de k menos 1. Entonces tengo que utilizar una herramienta acá que se llama Shift Register. El Shift Register me permite utilizar
me permite mandar un dato actual al dato siguiente. Voy a utilizar aquí el y de k. ¿Dónde está el y de k? Y de k. Y entonces acá quedó el y de k menos 1. Entonces defino otra entrada, le voy a poner y de k1. ¿Qué es esto? Si la inicializo, pues queda 0. Si necesito otra, le digo acá adicionar constante, y acá tengo el y de k menos 2, y de k menos 3, y de k menos 4, etc. Remove element. Entonces el phi sería menos y de k menos 1 y el u de k menos 1. U de k menos 1. Pero el u de k menos 1 no lo tengo todavía, pero acá tengo el u de k. Entonces otro shift register. Eso es un vector, ¿cierto? Sí. Columna. Sí. Entonces el u de k menos 1 entonces creo otra variable de entrada at input u de k menos 1 y ya tengo acá y de k menos 1, u de k menos 1. Ese es el phi. Defino el vector teta, que son los parámetros, o sea el A1 y el B0, sí. Entonces lo puedo definir en otro MathScript o aquí afuera. Es una variable que necesito que esté cambiando. El phi lo cambio acá adentro, pero el teta tiene que salir y necesitamos el teta de k y el teta de k menos 1. O sea que necesitamos acá definir una entrada teta de k menos 1 y puede ser la salida que sea teta. Entonces teta igual a teta menos 1 más phi por phi dividido una constante c más phi traspuesto por phi que multiplica al y de k menos el y estimado de k, donde el y estimado de k es teta 1 phi traspuesto de k menos 1 por teta estimado de k. Phi traspuesto De k menos 1 por teta estimado de k menos 1. teta estimado menos 1. Vector por vector me da una matriz de un solo elemento. Aquí lo indexo. Recuerde lo que les dije, vector por vector da una matriz. Este, por ejemplo, phi traspuesto por phi da una matriz. Phi traspuesto por phi da una matriz con un solo elemento. O sea que acá lo indexo. ¿Eso es qué? ¿C1? Si le puse C1, acá sería C1 en la posición 1,1. Phi traspuesto por phi me da un escalar, pero acá multiplicación de vector por vector da una matriz de un solo elemento. ¿Quién es C? Pongámosle un valor pequeño. Eso es para el primer error que aparece, Sí, para que no sea 0. determinado. Pero ya lo metemos, ahora en un segundo lo metemos dentro del if. Vamos a hacer primero esto, falta el teta. Creo que acá ya termina el algoritmo. O sea que acá podría graficar, por ejemplo, un dato más. Agregar, salida y estimado. Este sería el valor estimado. Y este valor estimado creo que lo puedo graficar aquí. Así podemos ver si está convergiendo. Miren que el y estimado me sale como un
una matriz, bueno, como un vector en este caso. El Y. ¿Sí ven? Cuando lo saqué directamente aparece como un vector. Tiene un solo elemento. De hecho, si yo le digo acá crear indicador, miren que acá sale como un vector. Ya sabemos que tiene un solo elemento. Bueno, se me olvidó que iba a hacer teta 1. Entonces aquí tengo teta como salida. Un shift register, conectamos el teta aquí y aquí recibimos el teta 1. Para asegurarnos, miren que el teta salió como una matriz. Pero es una matriz donde solo existe una columna. ¿Sí? Porque recuerden que aparece de una multiplicación acá. Entonces aquí es una matriz pero con una sola columna. O sea que nosotros podemos hacer aquí algo. Teta 1, entonces al comienzo aseguramos que teta 1 sea columna. Con ese aseguramos que se convierta, cualquier cosa que entre se convierte en una columna. Y aquí al final, no, tiene que ser un vector, pero el vector puede ser fila o columna. Y aquí al final decimos que teta es igual a teta y le ponemos, indexamos. Entonces sería 1, 2 puntos. No sé, 1, 2 puntos. Crear constante. ¿De qué orden es el vector? De orden 2. Entonces aquí pongo que arranque por ejemplo en 0 y en 0. ¿Qué estoy diciendo acá? El resultado de esta suma va a ser una matriz que tiene una sola columna. Entonces en la última le estoy diciendo indéxeme únicamente. Aquí no me acuerdo si es fila o columna. Bueno, miremos a ver qué dice. Que tengo conectados dos elementos de diferentes dimensiones. Y es una matriz. Claro. Y es una matriz. Crear indicador. Una matriz que tiene un solo elemento. Entonces, miremos a ver si esto corre. Voy a aumentar aquí. Y, mírenlo acá, es una matriz. En este Y nos debe aparecer únicamente el primer elemento. Bueno, apareció más. Tenemos algún error en las dimensiones. Ya tenemos que entrar a revisar. Entonces miremos a ver qué está dando. De 2 por 2. Entonces miremos aquí que está saliendo en el Y. Phi traspuesto por teta 1. Entonces miremos, aquí toca empezar a graficar, add output, phi, crear indicador. Vamos a mirar qué hay en phi, que si estén quedando los dos elementos. Pues aquí están los dos elementos. Miren que en el segundo está el R de K, que es el mismo U de K, y en el de arriba está el valor de salida con signo cambiado, ¿sí? Que son los que estábamos colocando. ¿Cómo? Porque acá lo colocamos menos Y de K.
Entonces ahí está con signo cambiado. Aquí quedó phi traspuesto por teta 1. Coloquemos este fila. Creo que el teta, perdón, creo que el teta 1 me lo está colocando acá como fila. Este y estimado debe ser un solo valor. Hay uno que me está colocando teta phi traspuesto por teta 1 y en la posición 1, 1. Bueno, miremos C1. Que el C1 sí esté bien. Aquí estamos revisando cada uno de los valores. ¿Se bloqueó? Aquí está C1. Pasó algo, fue con el... Perdón, ¿qué? Sí. Vamos a mirar por qué. Pues ese segundo valor no sé por qué está apareciendo, no debería. Porque la multiplicación está de fila por columna. Entonces aquí no sé. Este me debería aparecer únicamente 1. Voy a quitar esto. A ver, teta 1, 2 puntos. Ya sé por qué. Es que aquí lo estoy renombrando. Estoy reescribiéndolo sobre el mismo vector y ya está definido. Entonces esperen, yo lo cambio. A este pongámosle más bien... ¿hay alguna variable x? No. Entonces pongámosle a este x y acá entonces sería x. Es que ya tenía el vector teta, por ejemplo, fila, y le estoy reescribiendo columna, entonces estoy convirtiendo el teta 1 en una matriz. Sigue... Bueno, será porque usted... No sé. Allá se colocó el phi como columna y entonces necesitaba transponerlo. Phi columna. No, porque el teta está... Columna. El teta está columna. Yo con esto lo que estoy asegurando es que esté columna. Bueno. Ahí no sé. Vamos a definir acá una variable que se llame el yes igual a esto. Ya dentro de un momentico seguimos revisando y entonces le voy a poner acá yes. Y entonces voy a utilizar acá como salida más bien yes. Y la voy a graficar sobre esta misma. Vamos a verificar únicamente el algoritmo de estimación, que sí esté funcionando bien. Entonces se supone que aquí debo obtener 3 señales. La verde es la estimada y se debe pegar a la roja.
o sea, debe seguirla. Al seguirla, pues lo que está haciendo es identificando el modelo. Entonces esas dos deben ir ahí juntas. O sea que el algoritmo de identificación está funcionando. ¿Qué es teta? Teta 1. Aquí grafiquemos, vamos a graficar los teta. Crear indicador. Vamos a mirar que si aparezcan los dos valores. Está apareciendo 1. Porque es que allá dice que teta es toda la primera columna. En realidad, Es que lo copié mal, claro. 2,1, sí. Sí, tiene toda la razón. 2,1 y este sería el X de salida. O sea, aquí sería X de salida. Sí, ahí me deben quedar los dos. Eso. Entonces el primero es el A y el segundo el B. Ahora miren que el algoritmo está bien, me estaba equivocando, era en lo que estaba sacando para mostrar, pero ahí el algoritmo está bien, esta parte. Si usted le cambia ya el X, ya se los de teta van a cambiar con respecto a ustedes. ¿Cuáles? ¿Y cambio qué? X. Ahí. Esos dos valores usted le están dando 0, 0. No lo entiendo. A la I. Sí. Eso es. Se Sí. puede cambiar los valores, ¿cierto? Sí, claro. Y Si los quiere cambia- grafiquemos estos. Si los cambia teta también va a cambiar con respecto a cómo cambia. Si quiere grafiquemos entonces estos para mirar la variación de parámetros. Aquí me debe mostrar dos. Para que salgan dos gráficas tengo que sacarlo con este. Entonces aquí uno y aquí otro. Voy a mostrar los elementos. Así. Ahí están los dos. 0, menos 20, 20. Esos son los valores. Arranca en 0, ¿cierto? Quitémosle acá el autoescala. Miren que ahí varían. Los parámetros van estimando. Se supone que cuando el sistema esté bien estimado, por más variaciones que yo haga aquí, los parámetros no deberían cambiar. Estos deberían quedarse estables. Entonces miren que por ejemplo ahí que no cambia el sistema, se mantienen estables. O sea que el sistema llega al valor de estimación. Aquí la variación también se da por el efecto del ruido. Esa variación no se da tanto cuando su sistema tiene... Miren que cada que se mueve el servo aparecen unos picos en las lecturas. Eso no aparece cuando usted lo está haciendo con alimentando el servo con una fuente externa. Pero bueno, aquí aparece. Entonces estos serían los parámetros. Y usted puede acá colocar los parámetros que quiera. Y como parámetros iniciales. Entonces ahora si meto el if, ¿cierto? Si C1 es igual a 0, entonces C igual a 0.01. Else
C igual a 0 n, y el resto sigue igual, simplemente le estoy dando un valor de 0.01 cuando este término sea 0, que era lo que decíamos para evitar la división por 0. Acá ya sigue igual, 20. Miren que las dos señales están más o menos superpuestas, lo que quiere decir que el sistema está estimando, está identificando, ¿sí? Y estos son los parámetros identificados. Ahora calculemos ya la señal de control. ¿Era un control qué? Controlador. Bueno, esto no lo necesitamos. Controlador PI. Entonces, constante KP. Ah, bueno, sí estaban así, ¿cierto? Constante KP. Igual. A sub 1. A sub 1 estimado sobre 0. Entonces, ¿quién es el A sub 1? Entonces el A sub 1 sería teta uno, y el otro es B sub 0. B sub 0 es teta 2,1. ¿Quién es KP? A sub 1 sobre B sub 0. K sub I. Ah, no, creo que al revés. Ese era a sub 1 menos 1. Ah, no. K sub I era 1 menos A sub 1 sobre B sub 0. No colocamos K y sino constante. Ah, bueno, entonces dícteme el C sub 0. El sub 0 está ahí, creo. No, C sub 0 y C sub 1. Esos son, pues, es un PI, pero ya necesitamos son los discretos. Entonces dícteme el C sub 0. 1 menos A sub 1 estimado. Sobre estimado. Listo. C sub 1. A sub 1 sobre Listo. Ya. U de K. U de K menos 1. Y de acá ya lo colocamos arriba. No lo tengo, RK, pero pues ya lo voy a poner aquí. Entonces en vez de esta voy a colocar E de K igual a R de K menos Y de K. Entonces necesito una salida adicional. Entonces acá hay agregar shift register, saco E de K y la entrada va a ser E de K menos 1. K-1 que lo utilizo aquí, y necesito también el UDK-1, ya está. Pero una pregunta, ¿por qué Sí. lo conecta en ese valor de 0? Para inicializarlo, que el error en el instante K-1 arranque con 0. Entonces ya
Eso es con los polos en 0. Entonces yo le pongo acá referencia 0. U de K, nan. ¿Qué quiere decir nan? Que en algún momento me dio lo que tanto temía. O sea, B sub 0 en 0. Entonces si el B sub 0 es igual a 0, entonces haga B sub 0 igual a un número, por ejemplo 1. En. Todavía no estoy saturando el U. Vamos a ver qué pasa. Miren el valor que está apareciendo acá, valor muy grande. Entonces voy a saturar el U este. Entonces antes de mandarlo aquí, entonces vamos a hacer ahora sí la saturación, la que me estaban preguntando antes. Entonces, ¿en qué rango lo vamos a saturar? En los ángulos que estamos trabajando aquí, que serían 30 y menos 30. Este es el valor ya saturado y este es el valor que va. Cuando se pase, lo manda a 30. Si está por encima, pone 30. Si está por debajo, pone menos 30. Entonces este U de K ya no se puede salir de ahí, de 30 y menos 30. Mire que acá ya está variando 30 y menos 30. El sistema era con los polos en 0. Definamos otros polos. Descorché. Polos deseados. Entonces, por aquí, el polinomio deseado era. Solo nos estaba persiguiendo. Pero no motivó a pasar. Entonces el polinomio es lazo cerrado. ¿Hace sub 0 por qué? Ya. Listo, entonces es el polinomio lazo cerrado. Pongamos un par de polos cualquiera, por ejemplo los polos en menos 0.5. Entonces sería z más 0.5 por z más 0.5. O dejémoslo así, z en P1 más P2 y que haga las comparaciones el programa. Entonces aquí sería z al cuadrado más P1 más P2 por z más P1 por P2, ¿cierto? Entonces despejamos aquí el C0. C0 igual a, bueno, más bien aquí, A1 menos 1 más C0 B0 igual a P1 más P2. Entonces C0 igual a 1 sobre B0 por P1 más P2 más 1 menos A1. Y C1 igual, entonces lo mismo, P1 por P2 Menos A1. B más A1. más A1 Por 1. sobre B0. Esas son las ecuaciones que ponemos aquí. Y ya acá podemos asignar directamente los polos. Entonces C0, 1 menos A1 más P1 más P2. Entonces esos son los polos. Y aquí pongo P1. P1 entonces dijimos que los íbamos a poner en 0.5. Y P2
En 0.5. Bueno, 0.5 por qué. Tiene que estar dentro del círculo unitario. Sino que los había puesto en 0. Los podemos poner, por ejemplo, en 0.99. Ese es el tope máximo. Pero, pues, es aleatorio. No, dependiendo. Entre más cercano a 1, más rápida la respuesta. Entre más lento, pues más. Entre más cercano a 0, perdón, entre más cercano a 1, más lenta. Entre más cercano a 0, más rápida. Más rápido. Entonces aquí, por ejemplo, 0.8, 0.9. Y la otra es C1 igual a 1 más P1 por P2 sobre 0. Listo. Y ahí ya queda en función de los polos. Entonces, para mí es mucho más fácil probar diferentes configuraciones de polos. Referencia en 0. ¿Qué me falta? Voy a mirar, por ejemplo, el C. ¿Cuál sería? Ah, bueno, aquí están los parámetros. Estos son los dos parámetros que él está identificando para el sistema. Y los parámetros del controlador también están cambiando. De hecho, por ejemplo, lo que uno puede hacer es, en la siguiente vez ya no arranca el θ en 0, sino que lo arranca en estos valores. Eso pues ayuda un poco en la identificación. Entonces usted acá lo arranca en menos 1.29 y el otro lo arranca en 0.13. Entonces en la siguiente iteración. Aquí podemos ver también, podemos graficar por ejemplo los C. Démosle acá add output. Allá está controlado. C0, sí. Estamos haciendo un PI adaptativo. Pero pues estamos identificando el sistema como si fuera un sistema de primer orden. Y no es de primer orden. El sistema es de segundo orden. Entonces ahí pues estamos... De hecho, yo no estoy esperando que funcione bien, porque no estamos identificando la planta que es. El sistema es de segundo orden en una primera aproximación, y si ya consideramos, por ejemplo, la fricción y el efecto del motor, se puede ir hasta tercer orden. Entonces, estamos aproximándolo con un sistema de primer orden. Antes si funciona, pues quiere decir que podemos hacer una aproximación de primer orden despreciando algunas de las características del sistema. Pero bueno, estos son los parámetros del controlador. Esos parámetros deben ir cambiando a medida que nosotros identifiquemos mejor el sistema. Miren que en cada iteración se calculan los parámetros del controlador. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que al identificar el sistema, el controlador que estuviera calculando funcionara pues, de forma adecuada. Sin embargo, miren que estos parámetros cambian mucho. Cuando el sistema está bien identificado, se supone que sin importar cuál sea la variación de la entrada, la salida es más o menos constante. Ahí quiere decir que ya llegó a un valor de identificación adecuado. Pongámosle acá referencia 0. Ahora aquí tiene mucho ruido en la medida.
pero es por el efecto del movimiento del servo. Intentemos otra vez, de pronto funciona la batería. De pronto ya recupero un poco. Miren que la señal es mucho más limpia. Bueno, tiene ruido, pero ya no tiene tanto ruido. Sí, creo que se tostó. Ahora sí. Ese sería entonces un control adaptativo, un PI adaptativo, para un sistema de primer orden. Lo podemos hacer también, pues se puede extender para el sistema de segundo orden. Ahí lo que hay que verificar son los cálculos que van apareciendo en cada uno de los pasos del sistema. Vamos a hacerlo simulado. Entonces acá le voy a decir stop. Aquí el phi lo tienen que aumentar. Entonces de segundo orden, menos YK1, punto y coma, menos YK2, punto y coma, UK1, punto y coma, UK2. Y aquí ya no son 2 sino 4. Entonces este vector lo aumentan y colocan 4. Sí. Y ya. Aquí es como teta estimada. Sí, son los valores que estoy haciendo. X es el valor de entrada, que es el teta menos 1. El teta de K menos 1. Sí, o sea, acá adentro yo tengo teta de K menos 1, que es el X. Y tengo teta por aquí abajo. Pero el valor que saco acá es XS. Ya saben que es que teta da una matriz y yo solo saco acá el vector para mostrarlo en el grafiquito. Entonces, lo que está viendo con los valores diferenciales, Sí. Voy a hacer la simulación de una planta. Ya, y si es de tercer orden, que la mayoría de las plantas que ustedes tienen van a ser de tercer orden, entonces pues tendrán 6 parámetros y así. Pero el algoritmo como tal no lo tocan, solo cambian el tamaño de phi y el tamaño de teta. Seguramente en el controlador pues también tendrán que hacer los cálculos, porque acá pues hicimos ese cálculo y esas son las constantes del controlador. Voy a identificar aquí un sistema de primer orden para garantizar que me dé. Entonces voy a hacer la simulación. ¿Cómo hago la simulación? Pues ya no necesito la parte de Arduino, pero la voy a dejar para que miren cómo pueden superponer el sistema con simulación. Entonces voy a colocar un MadScript acá arriba. Este MadScript debe tener como salida el YK y debe ser función del UDK YK menos 1. Entonces simulemos una planta sencilla de primer orden. YK igual a Z a la menos 1 sobre Z a la sobre 1 menos 0.5 Z a la menos 1 por VK. Hagámoslo con Q. O sea que la ecuación en diferencias es y de K igual a 0.5 y de K menos
más U de K menos 1. Esa es la ecuación en diferencias, o sea, es la que voy a simular aquí. Entonces necesito Y de K menos 1 por 0.5 menos más U de K menos 1. Entonces aquí la salida Y de K. Y de K lo mando a un chip register. El chip register inicialicémoslo en 0. Este es el Y de K menos 1. Entonces aquí lo conecto a una entrada. Add input Y de K menos 1. ¿Qué otra entrada necesito? U de K menos 1. Aquí tengo el U de K menos 1 está aquí abajo. U de K menos 1. Ya, ahí está la planta simulada. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? En vez de tomar el dato de aquí, voy a tomar el dato de ahí. O sea, la salida no va a ser la medición de la planta, sino la medición, pues la medición de la planta real, sino la medición de la planta simulada. Miren que ahí controla, ¿no? ¿Qué tiene que pasar aquí? La señal de control, la señal de referencia, perdón, que es la azul, y la señal de salida es la roja, y la roja debe llegar al valor de referencia. Miren los parámetros que identificó en teta. ¿Cuál fue? El A1, que sería menos 0.5, y el B0, que es 1. Entonces está identificando. Entonces miren que están quietos, están completamente quietos. Lo que quiere, sin importar cuál sea el valor que yo ponga aquí, lo que quiere decir que la planta funcionó bien. Porque es que no está controlando de acuerdo al controlador. Sí, claro, ese es el que le pusimos. Pero le podemos cambiar los polos. Pongámosle unos polos, por ejemplo, más rápidos, 0.2, 0.1. Ya está controlando. Claro. Mire que llega la referencia. La referencia es la azul y la salida es la roja. Tiene que llegar. Aquí arrancó. Mire que a medida que yo lo muevo, estos deben tender a los valores. ¿Sí? 20. Menos 20. 0. Ya llegó. 10. Aquí esta es la señal de control. Y miren que los parámetros ya están en menos 0.5 y 1. 0. Y ahí está respondiendo rápido. Yo lo puedo poner más lento. Entonces coloquemos uno de los polos en 0.95 y el otro queda en 0.1. Miren que al principio los polos, en cuanto arrancan, en el valor que yo los inicialicé por acá, menos 1.29 y 0.13, y están quietos. Cuando yo lo mueva, se empiezan a mover. Mire que ya se estabilizó, menos 0.5 y 1. Cambio el valor de referencia y ahí voy obteniendo la respuesta del sistema. Pero lo que digo es que no está controlando es acá
Ah, no, porque no estoy midiendo esa salida. Ah, Estoy simulando una planta cualquiera. pero la está pues, Ah, está estoy utilizando mostrando la respuesta. De hecho, estoy midiendo, pero no estoy utilizando esa medida de Y de K. Sigue conectado con lo de la Esto está conectado. Este Y de K que estoy mostrando ya es la salida de esta planta, no es la salida de esta. Entonces yo como cambio entre simulación, por ejemplo, para probar el algoritmo lo pruebo con esta. Pues con una, en su caso, si es una de segundo orden, pues pongan acá una de segundo orden y verifican que el algoritmo sí esté funcionando. Para mirar la respuesta del sistema, ya con el sistema real, entonces aquí cambian, ya este no va a ser el Y de K, sino que va a ser este. Y ahí ya estaría tomando como variable de salida es esta de acá. O pueden escoger acá un selector, que son muy útiles. Programming, select. Entonces, si es falso, es el de real, y si es verdadero, es el de simulación. Entonces ponen acá un control, un switch. Cambiemos este switch por uno. Ya, pongamos uno de estos más bonitos de selección. Entonces ponemos acá dos ítems. Entonces el primero, simulación. Y pongamos aquí uno que sea real. Entonces si es 0 o 1, entonces 1 es real. Entonces aquí cambio esto por un booleano. Pues eso ya es decoración. Yo no les estoy pidiendo que hagan todo eso. Entonces que me cambie un booleano. Entonces bool, si es 1 o 0. Al revés, es al revés. Entonces 1, 0, bool to 0, 1. Yo necesito boolean array to number. Yo creo que este me sirve. No, boolean array to number no. Number to boolean array. No, con una de estas. Igual a 0, igual a 1. Si es igual a 0 es falso. Entonces es diferente de 0. Si es diferente de 0 es... Diferente de 0 es el real. Igual a 0 sería simulación. La simulación es el de arriba. Entonces cuando sea 0. Coloqué el que no era replace igual a 0. Si es igual a 0, entonces aquí sale true, sale el de arriba, que es el de simulación. Entonces acá simulación, entonces ahí me hace el de simulación. Mire que arriba identifica, pues se demora, pero va identificando. Y lo puedo pasar a real. Y ya cambia eso con la planta, porque está haciendo las mediciones de eso. Entonces la idea es que si van a hacer simulaciones las hagan así, porque usted prueba su simulación, va a cambiar sobre el sistema real. Cambia y ya. Listo. Entre mejor sean las mediciones que ustedes hagan, pues mejor va a ser la respuesta de su controlador. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen ruido acá,
ese ruido puede generar problemas en la identificación. Aquí se puede cambiar el tiempo de muestreo. Entonces, por ejemplo, ponerlo más rápido o más lento, 100 milisegundos. Ok. El sistema debe reidentificar la planta a ese tiempo de muestreo. Miren que se ve un poco más lento. Aquí si muevo la planta, ahí va identificando. Y aquí pues le debo poner la valor de referencia. Él se supone que debería ahí controlarlo, igual a ese tiempo de muestreo. Ahora, este algoritmo de identificación es el algoritmo más regular, más malito, el más básico. Los otros que vamos a hacer son mejores. Se supone que deben identificar la planta mucho mejor. Miren que acá se demora mucho para llegar a 0.5, por ejemplo, en el de la simulada. Pero igual lo hace, ¿sí? Con los otros que vamos a hacer, se supone que en 2 iteraciones ya debe haber llegado al... Pero esta planta se puede identificar sin estar controlándola, ¿cierto? Claro. Pero, Que era lo que estábamos haciendo al principio. Lo que nosotros vamos a, digamos, el péndulo no se puede identificar sin controlar. Pero aquí podemos, por ejemplo, identificarla. Mire que nosotros inicialmente colocamos un controlador que era UDK igual a una constante proporcional que pusimos igual a 1 por el error. Entonces ahí, por ejemplo, colocamos un controlador. Ese controlador, mire que estoy sobreescribiendo la señal de control. ¿Qué quiere decir ahí? Que estoy haciendo el control sin la... Estoy identificando y estoy haciendo el control. ¿Sí? Pero no estoy haciendo el control adaptativo. Estoy haciendo un control estabilizante. ¿Cómo? No, el controlador es simplemente un KP y lo estoy ahí recalculando. Pero pues estaba haciendo el que se estabilizara. 20. Lo que pasa es que ese control pues no es suficiente. Pero miren que más o menos hace el control de la planta. Se supone que el que ustedes hagan debe funcionar mejor, pero para identificar la planta ustedes lo pueden hacer en la región de equilibrio. Entonces pueden tener un controlador, por ejemplo un controlador PID que les funcione, o sea que haga que el sistema sea estable, y con ese controlador identifican. Entonces yo acá podría tener esto parecido al switcher, ¿sí? Y acá cambiar entre las 2 señales de control, entre la señal de control fija y la señal de control adaptativo. Entonces puedo hacerlo con un if, así como se hizo para esta parte de arriba con este, y puedo tener una variable externa acá, así como la que hicimos para este. Externa, la conecta con el botoncito ya. Puede ser con uno de estos. Si es 0, entonces que saque el control fijo, y si es 1, que saque el control adaptativo. Entonces lo puede hacer con un if. Si ya tiene más casos, entonces ya lo que hace es una estructura del tipo switch. Pero acá pues mire por ejemplo que con el fijo lo hace, ¿cierto? Más o menos. Pero aquí está haciendo identificación y control. Recuerden que lo que uno espera es que estos parámetros no se muevan cuando uno mueva la entrada. Si esos parámetros no se mueven, quiere decir que su sistema quedó bien identificado.
Bueno, por un lado eso. Pero por ejemplo estas variaciones que aparecen, esos cambios bruscos, dependen de la medición que tiene un poco de ruido. Pero tiene ruidos por el sensor, que se está viendo afectado por el servo. Sí, pero es que la batería ya está descargada. Pero igual, por ejemplo, yo puedo cambiar la alimentación también del sensor y tenerla independiente, y la del servo tenerla independiente. Pues eso mejora. Ya uno le puede hacer, por ejemplo, filtros aquí, internamente. Entonces, para la variable de salida, este Y, filtrarlo. Entonces, por ejemplo, tomar el promedio de los últimos 5 datos. Por ejemplo, pongamos un tiempo de muestreo de 50 milisegundos, era el que estaba, y hagamos el promedio de los últimos 5 datos. Signal processing, point by point. Hay uno que dice promedio, probabilidad y estadística, promedio. Es la primera vez que uso el programa. Entonces acá le digo que me haga el promedio de los últimos 5 datos, y ya este valor de salida, el que tomamos, es el valor promediado. Entonces, esta señal me debe aparecer ya sin tanta variación, porque ya estoy tomando el promedio de los últimos 5. Entonces es un poco más suave. ¿Quiere decir que esa señal me la va a mostrar 4 veces por segundo? No, la que va a mostrar corresponde al promedio de las últimas 5 muestras. ¿Sí? O sea, la señal actual, usted la sigue muestreando a la misma velocidad, pero el valor que me está mostrando aquí de salida es el promedio de los últimos 5. Ya no oscila tanto como oscilaba antes, pero eso tiene un problema, es que la señal es más lenta, o sea, la respuesta del sistema es más lenta, porque la actual la está promediando con 5 atrás, entonces usted hace que el sistema sea como un poco más lento. Pero si el tiempo de muestreo es rápido, eso no afecta tanto. Entonces miren que esa mejora un poco. Ahora voy a quitar esta señal. Miren que ya cuando entra el servo la señal no oscila, pues no oscila tanto. Y miren que los parámetros se estabilizan más rápido. Miren que los parámetros estimados no tienen tanta variación como tenían antes. Pero es por eso, porque ya la señal no tiene tanto ruido. Entonces mejoran esas estimaciones.